Traileros, ¿qué historias tienen para contar? Todo empezó cuando me perdí en una ruta secundaria, una de esas carreteras que parecen deshilacharse en los bordes del mapa. La niebla había caído de repente, una sopa espesa y gris que devoraba los faros de mi coche. Yo solo quería llegar a casa después de un día agotador, pero cada curva me alejaba más de lo conocido. Fue entonces cuando, al borde de la cuneta, iluminado por mis luces, vi el tráiler. No era un remolque cualquiera, era antiguo, de esos modelos aluminizados que parecen aviones caídos, con franjas de un azul desvaído. Lo extraño era su estado impecable. Sin una mota de polvo, los neumáticos llenos, como si acabaran de colocarlo allí minutos antes. Y alrededor, nada. Solo el bosque cerrándose como un muro y esa niebla que lo envolvía todo en un silencio húmedo y mortal. Me detuve, más por un impulso de desorientación que por verdadera curiosidad. El motor al ralentí sonaba como un corazón asustado. Al acercarme, noté que la puerta, de color blanco, estaba entreabierta. Un resquicio oscuro que parecía inhalar la tenue luz de mis faros. Desde dentro llegaba un olor dulzón y rancio, a miel vieja y a tierra de maceta seca. Nunca he sido un temeroso, pero algo en aquella escena gritaba que estaba mal. Sin embargo, el cansancio y una absurda necesidad de encontrar un punto de referencia me llevaron a extender la mano y empujar la puerta. Cedió sin un solo chirrido. La oscuridad en el interior era absoluta, más densa que la noche exterior. Saqué el teléfono para usar la linterna. El haz cortó la negrura, revelando un interior que me dejó sin aliento. No era la carroña de un hogar móvil abandonado. Estaba amueblado, perfectamente. Cojines de encaje en un sofá de flores, una mesita plegable con un mantel a cuadros, incluso había cortinas en las ventanillas. Todo era de una limpieza obsesiva, como una casa de muñecas a la que nadie hubiera jugado nunca. Y el olor, ese olor dulce, era aquí sofocante, impregnando cada fibra del lugar. En la mesita, justo bajo la luz de mi teléfono, había una taza de café. De su interior surgía un fino hilo de vapor, como si alguien acabara de dejarlo allí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba ocupado. Alguien vivía aquí, en medio de ninguna parte. Hola, llamé, y mi voz sonó apagada, absorbida por la tela de las cortinas y el falso techo. No hubo respuesta, solo el crujido casi imperceptible del tráiler, como si se estuviera contrayendo con el frío. Me giré para salir, la necesidad de huir ya pura adrenalina en las venas, pero la puerta ya no estaba entreabierta, estaba cerrada. Corrí hacia ella, agarré la manilla, una fría pieza de aluminio, y tiré. No se movió, no había cerrojo visible, ni picaporte. Era como si la puerta se hubiera soldado al marco. El pánico empezó a subir como la marea. Golpeé la puerta, grité, pero el sonido era tan débil, como si el tráiler estuviera forrado de fieltro. Me volví, apoyando la espalda contra la puerta inútil, escaneando el espacio con la linterna temblorosa. Todo seguía igual, la taza seguía humeando. Fue entonces cuando vi, en el sofá, un pequeño cojín que no estaba antes. Estaba ligeramente hundido, como si alguien se hubiera sentado allí un instante. Y frente a él, en el suelo de linóleo impecable, una mancha, una sola gota de algo oscuro y espeso. No era café. El aire se enfrió de repente, y el olor dulce se tornó agrio, metálico. La linterna de mi teléfono parpadeó. Supe, con una certeza que me heló la sangre, que no estaba solo. Algo habitaba ese espacio conmigo, algo que se movía entre las sombras que mi luz no alcanzaba a disipar, algo que había estado observándome desde el momento en que crucé el umbral. Oí entonces un sonido. No venía de ningún lugar concreto, sino de todas partes a la vez. Un roce suave, como de tela arrastrándose lentamente sobre el linóleo. Esa chachach, esa chachach, esa chachach. Se acercaba. Mi corazón martilleaba contra el pecho. La linterna parpadeó de nuevo, y en ese instante de oscuridad, vi una forma erguirse al final del pasillo que llevaba a la parte trasera, donde debía estar el dormitorio. No era una silueta humana. Era más alta, más delgada, una mancha de oscuridad más profunda que se doblaba contra el techo. Grité, una rabia pura y animal, y cargué contra la puerta con todo mi peso. Esta vez se dio de golpe, lanzándome fuera, a la niebla fría y benévola. Caí de bruces sobre la gravilla de la cuneta, sin aliento. Me levanté tambaleándome y corrí hacia mi coche sin mirar atrás. El motor arrancó a la primera. Pisé el acelerador y el vehículo se lanzó a la oscuridad, dejando atrás el tráiler y su luz tenue. Conduje durante horas, hasta que la niebla se disipó y el sol asomó, encontrando por fin una carretera principal. Pensé que había escapado.
que todo había sido un mal sueño, un efecto de la fatiga y la niebla. Volví a mi vida, a mi trabajo, intentando borrar la memoria de aquel lugar, pero las pesadillas eran constantes. Soñaba con el interior del tráiler, con el olor a miel podrida, con el sonido de aquella tela arrastrándose, y luego empezaron los pequeños detalles. Despertaba y encontraba las cortinas de mi habitación ligeramente corridas, aunque las cerraba siempre. Una mañana, en el suelo de la cocina, había una mancha pequeña y oscura, como de barro seco, que desapareció cuando fui a limpiarla. En el espejo del baño, a veces, por el rabillo del ojo, creía ver el reflejo de una figura alta y oscura detrás de mí, inmóvil, que se desvanecía al girar. Lo peor era el olor. En momentos de absoluta calma, a menudo de noche, ese dulzor rancio impregnaba el aire de mi casa durante unos segundos, para luego esfumarse. Y una tarde, volviendo del trabajo, lo vi. Al doblar la esquina hacia mi calle, había un tráiler. Un viejo tráiler aluminizado con franjas azules, aparcado justo frente a mi casa. Mi corazón se detuvo. Me acerqué, temblando. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro salía el mismo olor. No podía ser. Estaba a cientos de kilómetros de aquella carretera. Me encerré en mi casa, cerré todas las persianas y llamé a la policía. Cuando llegaron, no había nada. La calle estaba vacía. Debe haberse mudado, dijo el agente con desinterés. Yo sabía que no se había mudado. Se había movido. Ahora sé la verdad. No me escapé del tráiler esa noche. Lo que hice fue algo mucho peor. Lo atraje conmigo. Abrí la puerta y, al hacerlo, establecí un vínculo. Me convertí en su ancla, en su nuevo punto de referencia. El tráiler no es un lugar. Es una condición, una entidad que se alimenta de la atención y el terror. Y se manifiesta donde yo estoy. A veces tardo días en verlo. Aparece en el estacionamiento del trabajo, al final del callejón donde compro el café, siempre a una distancia que puedo notar, siempre impecable, siempre con la puerta entreabierta. Y cada vez que lo veo, está un poco más cerca de donde yo duermo. La última vez fue anoche. Lo vi desde la ventana de mi dormitorio, al otro lado de la calle. Su luz interior estaba encendida, una tenue bombilla amarilla, y en la ventanilla, recortada contra la luz, había una silueta, alta, demacrada, con la cabeza inclinada en un ángulo imposible. No se movía, solo observaba mi ventana. Esta mañana, al despertar, el olor a miel rancia llenaba mi habitación, y en el suelo, junto a la cama, había una única y minúscula mancha oscura. Sé que la próxima vez no lo veré en la calle. La próxima vez, la puerta entreabierta será la de mi propio armario, y el sonido de la tela arrastrándose no vendrá del exterior, vendrá desde dentro. El calor en la carretera Federal 40 era una bestia viva, un animal opresivo que ondulaba el asfalto y convertía el horizonte en un espejismo danzante. Yo, un chofer novato con una carga de electrodomésticos rumbo a Sonora, había tomado un desvío por un camino de terracería para ahorrar tiempo. Un error. La camioneta patinó en la tierra suelta y una de las llantas traseras del tráiler se hundió en una cuneta profunda, dejándome varado bajo un sol inmisericorde, en medio de un paisaje de nopales y piedra volcánica que parecía no tener fin. No había señal en el celular, solo el silbido del viento caliente y el crujido de la tierra seca. Así pasaron horas, hasta que el sol empezó a pintar el cielo de naranja y morado. Fue entonces cuando apareció un tráiler viejo, de esos de lamas de aluminio, pero arrastrado por un camión Tracto International color guinda, destartalado pero que rugía con una potencia sorprendente. Se detuvo a mi lado. Del conductor solo vi, a través del vidrio polarizado, una silueta grande y una gorra de béisbol. Bajó. Era un hombre alto, ancho de espaldas, con una camisa a cuadros sudada y una cara curtida por el sol que parecía tallada en madera de mezquite. Se llamaba Isidro, me dijo, con una voz ronca pero calmada. No te vas a sacar solo, chamaco. La noche se te viene encima y aquí no es bueno quedarse. No ofreció más explicación. Con una eficiencia que hablaba de años en estos caminos, enganchó unas cadenas a mi chasis y, con su tractor viejo, sacó mi tráiler de la cuneta como si fuera un juguete. Le ofrecí dinero. Lo rechazó con un gesto seco. Mejor vente conmigo. Hay una curva más adelante donde podemos poner tus luces rectas y revisar el eje. Luego, en el próximo pueblo, te separas. La gratitud y el alivio me cegaron. Acepté. Conduje detrás de él. Su tráiler, más largo de lo normal, era de un azul oscuro, casi negro, y estaba cubierto de una capa de polvo tan espesa que ocultaba cualquier logotipo o placa. Lo único visible,
pintado de manera tosca con lo que parecía pintura blanca ya descascarada en la parte trasera, era un símbolo, un ojo estilizado, con una lágrima negra que caía. Me pareció extraño, un amuleto de la suerte quizás, pero en la pinambre del atardecer, ese ojo parecía seguirme en cada curva. Isidro conducía lento, demasiado lento para un camino despejado. La noche cayó de golpe, como un telón negro. Solo las luces de nuestros vehículos cortaban la oscuridad absoluta. Empecé a sentir una incomodidad creciente. No pasamos por ningún pueblo. No había ni una sola luz a lo lejos. Solo el desierto y la montaña negra contra el cielo estrellado. Por la radio se ve, solo estática. Intenté llamarlo. Isidro, ¿cuánto falta? Su voz, distorsionada por la estática, llegó como un susurro áspero. Pronto, chamaco. Sigue la luz. No te separes. Fue cuando tomamos un desvío aún más estrecho, una brecha que no aparecía en ningún mapa, que el miedo empezó a cuajarme en el estómago. Lejos a la distancia, en la falda de un cerro, vi un conjunto de luces tenues, amarillentas. ¿Ahí es? Pregunté, esperanzado. No, fue su única respuesta. Y entonces, sin más, apagó sus luces. Mis faros iluminaron por un segundo su tráiler azul oscuro antes de que desapareciera, tragado por la negrura. Frené en seco, el corazón desbocado. ¿Qué diablos? Encendí las largas, barriendo el camino. No había nada, solo el camino de tierra y el matorral. El tráiler de Isidro, su tractor, habían desaparecido. No había ninguna curva donde esconderse. Era imposible. Sudaba frío. Estaba solo, en medio de la nada, con un tráiler que no conocía y una carga que empezaba a sentir como un lastre funerario. Decidí seguir adelante, con la esperanza de encontrar el camino principal. Avancé unos kilómetros, temblando, cuando mis luces captaron algo a un lado del camino. Era el tractor International, color guinda. Estaba aparcado, solo el tractor. Del tráiler de Isidro, ni rastro. Me detuve, más por un impulso morboso que por valentía. Bajé, con una linterna en la mano. La cabina estaba vacía, la llave puesta, el motor, frío. En el asiento, sobre un mapa desplegado, había un pequeño objeto. Me acerqué. Era una figurilla de barro, primitiva, de esas que venden como artesanías. Representaba a un hombre con la cabeza de un coyote, y estaba caliente al tacto, como si alguien la hubiera estado sosteniendo hace segundos. El miedo me traspasó. Volví corriendo a mi camión. En ese momento, un sonido atravesó la noche. No era un aullido de coyote, era más gutural, más profundo. Un gruñido largo y lastimero que parecía venir de todas partes y de ninguna, mezclado con el ulular del viento. Pisé el acelerador a fondo, el tráiler saltando y crujiendo detrás de mí en el camino destrozado. No sé cuánto conduje así, ciego de pánico. Finalmente, las luces de un pequeño pueblo aparecieron. Un puesto de tacos aún abierto, unas cuantas casas. Me detuve, jadeando, y conté mi historia al dueño del puesto, un hombre viejo con ojos que habían visto demasiado. Cuando mencioné el tráiler azul oscuro y el ojo con lágrima, su rostro se descompuso. Se persignó. ¿Has visto al trailero de la Llorona del desierto?, dijo, su voz apenas un susurro. No es un hombre, hijo, es un igual, un brujo que se transforma. Ese tráiler no lleva mercancía, lleva almas perdidas. Las recoge de los caminos. El ojo es para verlas, la lágrima porque nunca llegan a su destino. Isidro es uno de los nombres que usa. Le pregunté, aterrado, por qué me había ayudado entonces. El viejo me miró con lástima. No te ayudó, te marcó. Sacó tu camión para que siguieras tu camino, pero ahora tu camino lleva a él. ¿El tráiler que jalabas no sentías que pesaba mucho? Su pregunta me dejó helado. En efecto, desde que me sacó de la cuneta, el remolque se sentía más pesado, más lento en las curvas. Lo había atribuido al susto, a mi imaginación. El viejo asintió, leyendo mi expresión. Se subió contigo, o algo se subió. En ese tráiler no viaja solo ya. Esa noche dormí en una pensión barata, con la puerta atrancada. No podía dejar la carga tirada, la compañía me despediría. Al amanecer, con el sol dando una falsa sensación de seguridad, inspeccioné mi tráiler. La puerta trasera, sellada con un candado de la empresa, parecía intacta, pero al acercar el oído, creí escuchar, no un sonido, sino un silencio particular. Un silencio a presión, como el de una tumba sellada, y un olor tenue, a polvo de camino mezclado con algo dulzón y enfermizo, como flores marchitas, se filtraba por las rendillas. He seguido viaje, no tengo opción, pero ya no soy el mismo. Cada noche,
Cuando me detengo a dormir en una caseta de cobro o en un lote baldío, veo cosas. En los espejos laterales, a veces, en la oscuridad detrás de mi tráiler, distingo dos puntos de luz tenues, como ojos que reflejan la luz de la luna. No son de un animal, están muy separados, y muy altos. Los ruidos dentro del tráiler han ido en aumento. No son golpes, son arrastres. Como si algo se moviera lentamente entre las cajas de refrigeradores y lavadoras. Un susurro, a veces, que se cuela por la pared de la cabina cuando el motor está apagado. Es una voz áspera, que no entiendo, pero que repite la misma cadencia: Isidro, Isidro, Isidro. Y el rendimiento del camión. Cada día es peor. El diésel se consume más rápido, como si el peso aumentara. Ayer, al subir una cuesta, el motor casi cala. Y en el retrovisor, juré ver, por un instante, la figura de un hombre alto y delgado, con una gorra, de pie en la parte superior del tráiler, mirando hacia el horizonte. Cuando parpadeé, no había nadie. Sé a dónde voy. No es Sonora. El camino me tuerce, sutilmente. Los letreros parecen estar en lugares incorrectos. La radio solo capta estática o, a veces, una canción de corridos vieja y distorsionada que habla de un chofer que nunca llegó a su destino. Y anoche, soñé con el tráiler azul oscuro de Isidro. Soñé que su puerta trasera se abría y de ella salía, no mercancía, sino sombras largas y frías que se fundían con la noche. Una de ellas tenía mi rostro. Estaba dormido, con los ojos muy abiertos. Ahora, mientras conduzco estas líneas en un teléfono que cada vez tiene menos señal, veo en un desvío un letrero de mano, oxidado. Dice, con letras torcidas: Isidro te espera. No corras, chamaco, ya casi llegamos. Y más adelante, en una curva cerrada, hay unas marcas largas y negras en el asfalto, como de un frenado brutal. Junto a ellas, en la tierra de la cuneta, hay una figurilla de barro rota. Es la mitad de un hombre con cabeza de coyote. La otra mitad no está. Y el olor a flores marchitas, aquí, en medio del desierto, es tan fuerte que me hace lagrimear. Sé que no llegaré a Sonora. Mi destino es otro. Es el destino de todos los que se encuentran con el trailero de La Llorona. Y él, Isidro, o lo que sea que conduzca ese tractor fantasma, ya viene por mí, no por el camión, por lo que traigo atrás, por lo que se subió conmigo en aquella cuneta, cuando la noche cayó y un extraño me ofreció una ayuda que en realidad era una condena.